Javier Ponce Gamilacio acaba de producir su libro número 11, que se llama Mátame si puedes. Es un libro absolutamente original. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por aceptar la entrevista. Hola, Carlos. Nada, al contrario, gracias a ti. El proceso de creación de este libro ha sido bien complejo porque parte de unas fotos, ¿no? Estas eran unas imágenes que yo enviaba por email a mis amigos, contando una historia un poco burlándome de las fotos que encontraba en una maleta de fotos antiguas de mi abuelo. Para la segunda fotonovela se unió mucha más gente a esta cadena de correos que me pedía participar, porque al final de la fotonovela yo les preguntaba cómo querían que acaben. Por eso que en realidad también, además de novela y además de fotonovela y de cómic, es también un juego. Entonces las historias están encadenadas porque algunos personajes vuelven a jugar un papel secundario o de pronto se vuelven protagonistas de nuevo en la siguiente fotonovela. Todo puede ser leído como un solo cuerpo narrativo, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tratan esas historias? Comienza con dos banqueros, están enamorados el uno del otro, pero no pueden concretar su amor, se pelean por un consolador y a partir de eso se genera todo el resto de historias. Es un poco fotonovela porque se usan fotos, es un poco cómic porque tiene también estos globos de texto de lo que hablan, también es un poco novela gráfica y documental porque hay fotos antiguas que están dentro de la historia, entonces podemos ver a los personajes de los que se habla interpretados por muñecos e interpretados también por fotos antiguas. Hay una muñeca que se quiere suicidar, bueno, hay otra muñeca que aborta, todas esas escenificaciones en pequeñito, porque son muñecas del tamaño de las Barbies, pero claro, de mercado, ¿no? Baratas. Es la época en la que las fotos eran analógicas, se tenía que revelar el rollo, entonces no se podían hacer miles de fotos a ver que una quedara bien, ni agregarle por producción en Photoshop objetos. Había que construir todo, tomarle la foto, mandar a revelar una foto por escena, no se podían repetir. Había que trabajarlas muy bien. Siendo fiel a eso, a la hora que hemos hecho toda la maquetación interna de la novela, hemos respetado el hecho de no poner ninguna foto digital para conservar el mismo grano y la misma textura de las imágenes. Ahora, tú dices que todo comenzó cuando tú mandaste correos con fotos y originalmente ni pensabas hacer un libro, sino era simplemente una diversión, digamos. Lo que me sorprendió era que ellos reenviaban estas imágenes a otra gente y mucha gente de bancos, de financieras y de supermercados me escribieron para que los incluya en la lista de correos. Inicialmente era una diversión mientras iba esperando la respuesta de las editoriales. Yo ya había publicado 3 libros acá en el Perú y estaba esperando las respuestas de las editoriales que nunca llegaron. Luego comencé a enviar mis novelas a editoriales de afuera hasta que finalmente en el año 2003 publico en España en la editorial Pretexto. Pero en ese interín, en el año 2000, en la espera y la necesidad de producir, se hizo estas fotonovelas, que son varias que componen una historia. ¿Tú has hecho modificaciones al texto ahora que las... digamos? No, ninguna modificación. La única modificación es al final cuando el paciente le pregunta al médico, ¿puedo salir? Vamos a preguntarle a los lectores y se deja un email para que los lectores respondan si quieren que el autor deje de escribir o sigue escribiendo. El texto en general se ha respetado tal cual fue escrito. Yo te preguntaba todo esto porque además me parece interesante esta idea de que estas fotos sirvan como archivo, pero también como materia prima, digamos, de la construcción de las historias. Las historias no están basadas en las historias reales de las personas que aparecen en estas fotos. Son las fotos las que sirven como pretexto para la creación de una historia, digamos. Exacto. Hay muchas veces en las fotos ni siquiera sé quiénes son. Muchas veces sí, porque reconozco a mi abuelo y entonces, bueno, no importa. Está ahí como uno de los personajes que antes ha sido interpretado por un muñeco o al revés. Y podemos encontrar ahí fotos de todo el Perú, porque mi abuelo viajaba por el Perú vendiendo combustible. Entonces hay fotos del Cerro de Pasco, hay fotos de las minas y hay fotos de gente que a él le llamaba la atención, ¿no? Yo siempre he visto con mucho, no solo interés, sino fascinación, esta idea de que tú debes haber caminado por el centro de Lima, por estas librerías de viejo que están alrededor de Quilca, Claro. donde hay unas cajitas donde venden fotos antiguas. Y eso me ha parecido fascinante porque además hay gente que va y hace búsquedas específicas, ¿no? De cosas que encuentra ahí en esas cajas de fotos, miles de fotos. Y entonces es algo más o menos parecido a lo que tú has hecho, solamente con personajes más o menos reconocibles de tu familia. Más o menos reconocibles, porque mi abuelo fotografiaba todo. Entonces yo tenía una maleta, la tengo todavía, una maleta de fotos de mi abuelo, pero también como yo he estado comprando películas antiguas, un día vino mi cachinero y me dijo, tengo todo este archivo de una familia. Y ahí es donde encuentro esta foto de estos 2 hombres muy juntos, sospechosamente juntos. Y entonces digo, estos tienen que haber sido pareja. Y luego sigo viendo las fotos y encuentro que uno de ellos se casa y el otro desaparece del registro de las fotos.
fotos. Entonces digo, lo obligaron a casarse. Y ya comienzo a inventarme la historia, yo a partir de ver las fotos, nada más. Y entonces escribe esa historia y también encuentro fotos de un niño y de la madre tan diferente del padre, también sirven para contar otra historia al final del libro de una niña cusqueña que se enamora de un gringo y entonces es acusada de traicionar a su patria, de traicionar la historia, que no sé qué, y tiene estos dos abuelos, un abuelo que está en contra de la reforma agraria y una abuela que se corta la pierna en solidaridad con Velasco porque estuvo a favor de la reforma agraria, ¿no? Entonces, se le aparecen estos dos personajes en sueños a decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas con el gringo? Y entonces hay también todas estas diferencias sociales y esta estupidez política retratada. Bueno, siempre disruptivo, ¿no? Siempre con este humor tan ácido y tan corrosivo que es el que están generalmente sus historias. Este libro no hay ni una sola página que no tenga imágenes. Es una manera de invitar a la lectura a quienes no están acostumbrados a leer también. Mátame si puedes, de Javier Ponce Gambiracio. ¿Qué editorial es? Editorial Testigo 13, que es una editorial que yo me he inventado, porque ya como no estoy dispuesto a esperar las negativas de las editoriales, me inventé mi sello y yo me autopublico, digamos. Y lo pongo en librerías a muy bajo precio, porque yo no estoy intentando hacer dinero con esto, sino divertirme y que la gente se divierta también. Por eso que no me han permitido en la carátula poner el logo de la editorial, porque no hay editorial, pues no voy a inscribir toda una empresa editorial para solamente publicar una vez al año. Muy bien, y vamos a repetir otra vez, el título es Mátame si puedes, ya está en librerías. Sí, ya está en librerías, se van a morir de la risa. Ahí está la chica Felicitas que se enamora del gringo. Todo es pues así, una especie de cosa desquiciada. Ahí está. Muchas gracias, Javier. Como siempre, interesante tu trabajo creativo, muy bueno. Y vamos a repetir, el libro de cuentos se llama Mátame si puedes y está en librerías. El autor es Javier Ponce Gambiracio, que nuevamente agradecemos por habernos dado un poco de su tiempo. Gracias, Javier. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.